Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El anuncio del profeta está dirigido a los ministros de Dios. Ellos son los responsables de convocar al pueblo para la oración y de guiarlos hacia una expresión recta de la fe y el culto. No pueden desatenderse de su responsabilidad y de su misión. Iniciamos nuestra celebración cantando. Antes de que la espera desgaste años en mí, estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra Eucaristía. Vamos a pedirle perdón humildemente al Señor por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Padre lleno de amor, que nos concede siempre más de lo que merecemos y deseamos, perdona misericordiosamente nuestras ofensas y otórganos aquellas gracias que no hemos sabido pedirte y tú sabes que necesitamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Joel. Vístanse de duelo y lamentense sacerdotes, giman servidores del altar. Vengan, pasen la noche vestidos de penitencia, ministros de mi Dios, porque se ha privado a la casa de su Dios de ofrenda y libación. Ordenen un ayuno, convoquen a una reunión solemne, congreguen a los ancianos y a todos los habitantes del país en la casa del Señor, su Dios,
y clamen al Señor. ¡Ah, qué día! Porque está cerca el día del Señor y viene del Todopoderoso como una devastación. Toquen la trompeta de Sión, hagan sonar la alarma de mi montaña santa. Tiemblen todos los habitantes del país, porque llega el día del Señor, porque está cerca. Día de tinieblas y oscuridad, día nublado y de sombríos nubarrones, como la aurora que se extiende sobre las montañas, avanza un pueblo numeroso y fuerte como no lo hubo jamás, ni la habrá después de él, hasta las generaciones más lejanas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor gobierna el mundo con justicia. El Señor gobierna el mundo con justicia. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, y proclamaré todas tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme en ti, y cantar himnos a tu nombre altísimo. El Señor gobierna el mundo con justicia. Encarmentaste a las naciones, destruiste a los impíos, y borraste sus nombres para siempre. Los pueblos se han hundido en la fosa que abrieron, su pie quedó atrapado en la red que ocultaron. El Señor gobierna el mundo con justicia. Pero el Señor reina eternamente y establece su trono para el juicio. Él gobierna el mundo con justicia y juzga con rectitud a las naciones. El Señor gobierna el mundo con justicia. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Habiendo Jesús expulsado un demonio, algunos de entre la muchedumbre decían: Este expulsa a los demonios por el poder de Belzebul, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: Un reino donde hay luchas internas va a la ruina, y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque, como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso, ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita las armas en las que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares desiertos en busca de reposo, y al no encontrarlo piensa: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la encuentra barrida y ordenada, entonces va a buscar a otros 7 espíritus peores que él. Entran y se instalan allí, y al final ese hombre se encuentra peor que al principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué importante, ¿verdad?, lo que estamos escuchando aquí, qué importante lo que nosotros estamos reflexionando en este día, en este viernes tan importante. Realmente mirar Lucas, que nos está
diciendo cómo expulsar, ¿verdad?, el mal. Pero le miran a Jesús, pero como para criticarlo. Ahora, algunos de entre la muchedumbre decían, este expulsa el demonio con el poder de Belzebul. La yayapomino hina pe iponaba yepa. La yayapomino hina haya bueno, cuaco ipona yepa haya yepopetemiquena, etcétera, etcétera. Sin embargo, siempre procuramos mirar también las cosas negativas. A la ibaías, la negativa, la yajeshaceno. Entonces, queridos hermanos, quiere decir que nosotros somos los que estamos enfermos interiormente. Ayer, la reya ponágina, la Jesús ya pojabete y milagro la iponaba verdaderamente. Ahora la ibaíno huimba de los yapojina, a la ibaíno huila yajeshacena. Claro que upea de allí como haya yepopete, como alguna vez se sucede con nosotros, ¿verdad? O sea, todo lo contrario. Y ante ya yepopete, justamente de las cosas negativas. Y no, queridos amigos, tiene que ser lo contrario. Aquí Jesús, que hace el bien, que está obrando milagros. Ay, pajabe, pues no ya critica. Es la envidia, ¿verdad? Otros, para ponerlo a prueba, también exigían de Jesús un signo que viniera del cielo. Ave entonces lo seca tu esté, va a palar ella poajina, ella caore que desde el cielo, nada más que caiga un rayo, cualquier cosa, pero ya puedan meter un milagro especial. Pero aquí Jesús les dice, ¿verdad?, como una parábola, un cuento, un reino donde hay luchas internas, va a la ruina y sus casas caen una sobre otra. Y por lo tanto, si Satanás está en lucha interna consigo mismo, se va a la ruina. Veando como, ay, enseguida. Apean que tiene lógica ante más llevas a peñan de yara, y ande no hay nada ya esa, a peñan de apetu y la peñan de catui, aloico. Y entonces termina con esta sentencia importante. Por lo tanto, si yo estoy expulsando al demonio, quiere decir, queridos amigos, lo estoy expulsando con el poder del Señor. El bien es el que triunfa, queridos amigos. Vamos a pasar dificultades, vamos a pasar problemas dentro de nuestras limitaciones y de nuestros pecados. Porque entre lo que haya de colaña de pecado. Pero eso, queridos amigos, no nos tiene que detener para vivir en el mal. Ni catuña de la yico, entonces en el mal. Y ande ya es cana e hipona, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de que a veces podemos desanimarnos, pero miremos hacia adelante. Miremos hacia la construcción del reino de Dios, miremos hacia nuestra propia realización y felicidad. Queridos hermanos, presentamos nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos, Señor, que tu amor nos renueve. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestra Iglesia, para que se renueve por la presencia del Espíritu Santo y practique las obras de perdón y de caridad, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestras familias, para que vivan unidas y nunca dejen espacio a los malos hábitos que atentan contra la vida y la familia, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por todos nosotros, para que actuemos siempre bajo la fuerza del Espíritu Santo y llevemos la alegría a los demás, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En tu altar, Señor, te ofrecemos hoy día el pan, te ofrecemos el vino también, pan y vino. Y tu sangre, Señor, será más fácil llegar.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, este sacrificio de alabanza que tú mismo instituiste y realiza en nosotros la obra de santificación que con su muerte nos mereció tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío,
porque estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Que esta comunión, Señor, sacie nuestra hambre y nuestra sed de ti, y nos transforme en tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, María Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría
los mares.